Había una broma que usaba un conocido cómico argentino cuando ya no daba más, el pibe que le decía a la vieja, mamá, ¿cuándo nos vamos? Bueno, yo le pregunto a Julio, ¿cuándo se van? ¿Cómo puede perdurar esto que estamos viviendo? Le damos la bienvenida al querido pensador nacional Julio Fernández Baraybar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver, digamos, no se me ocurre algo más grave que pueda suceder en el ámbito económico social dentro de la política trazada por el gobierno nacional, porque están sucediendo todas las cosas que a un país no le deberían pasar, Julio. Y sin embargo, la sensación es que este periodo argentino se está prolongando notablemente en comparación con los resultados que impone la acción gubernamental. Efectivamente, los antecedentes que tiene la política argentina, por lo menos en los últimos 40 años de vigencia del sistema constitucional, eh, dan la lección de que gobiernos con un resultado, sobre todo en el plano de la economía y de lo social, para no hablar de lo cultural y de la política internacional, Ujú. tan nefasto, mantienen un relativo apoyo importante en la sociedad y en el electorado y no hay, digamos, y pese a las tropelías que diariamente realizan, no da la impresión de que ese gobierno esté debilitado como para tener, como fue en el caso de la Rúa, tener que irse. Ujú. Eh, yo creo que gran parte de la, entre comillas, fortaleza del gobierno de Milei está determinado por la debilidad de la oposición y fundamentalmente de la oposición del núcleo central de la oposición, que es el campo nacional, el peronismo. Hay una evidente debilidad en un peronismo que se debate entre reivindicar propuestas y situaciones que ocurrieron hace 70 años con otro sector que reivindica situaciones y propuestas que ocurrieron hace 12 años. En lugar de ponerse a pensar ambos qué política, qué objetivos y qué medidas tenemos que tomar hacia adelante a partir de la situación que estamos viviendo. En los sondeos que se conocieron esta semana, algunos te los pasé, se habla de un 30% de respaldo para el gobierno de Milei y un poco más del 40% para los peronismos. Exacto. Ahora bien, esos peronismos que aparecen ahí da la sensación, como estás explicando, que no se tienen confianza, que No, se condenan mutuamente. se ignoran, Ujú. se ignoran, ignoran, es decir, el problema no es que los que piensan en las soluciones que se adoptaron hace 70 años discuten con los que plantean las soluciones que se adoptaron hace 12, sino que da la impresión que se ignora a una gran parte de ese movimiento peronista. Ujú, ujú. A mí me sorprende, así como me sorprende me llena por lo menos de interrogantes, la base, la solidez, la cierta solidez que tiene el kirchnerismo en el espacio que conforma la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, parte de la provincia, me resulta también un gran interrogante por qué esa presencia es absolutamente desconocida en las provincias del interior, Ujú. donde ese sector, el kirchnerismo, no ha logrado establecer una base política capaz de dirimir y ser decisivo
en la lucha por el poder en las provincias. Es decir, hay una gran parte del movimiento peronista, de los peronistas, de dirigentes y de la base social del peronismo que es ignorada en la discusión política. Está fuera de esa discusión política. Y uno piensa quién tiene autoridad dentro del movimiento nacional para habilitar, ignorar, incluir o expulsar a alguien, ¿no? Porque da No, la sensación que todos los que han quedado en la grilla como dirigentes del movimiento nacional, no digo que todos sean malos o no, que, claro. pero ninguno tiene la autoridad ni la representación de fondo como para decir vamos por acá, con aquel y sin aquel. Bueno, eso se llama una crisis política. Eso creo que es lo que caracteriza en este momento al movimiento nacional, para llamarlo de alguna manera, refiriéndonos a ese amplio campo que constituye con sus distintas vertientes, tradiciones y hasta extracción social el peronismo. Viste que, excepción hecha de algunos de los nosotros, nadie se siente parte ya de un movimiento nacional. En el diálogo cotidiano no hay una identificación, somos parte de un mismo espacio, aunque tengamos diferencias. Cada uno ha tomado su sendero y ese sendero lo va llevando cada vez más lejos del otro. Eso es así, por lo menos en el plano de la discusión política. Afortunadamente no lo es tal en el plano de las representaciones parlamentarias. A ver, ¿por qué? No, digo, porque es evidente que el peronismo, este, dentro de este cuadro que estoy tratando de describir, ha logrado mantener en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, un criterio unificador muy importante que logró, por ejemplo, la decisión, o la ley de ajuste del sector jubilados en las reuniones de ayer o de antes de ayer. Digamos, todavía existe en el nivel de representatividad una relativa e importante unidad que no tenemos que sabotear, ni minar, ni nada por el estilo. Al contrario, hay que sostenerla y ampliarla inclusive. En el campo ya de la sociedad es cierto que es muy difícil establecer un diálogo fructífero entre distintos sectores del peronismo. Así como hay una especie de antiprogresismo, muchas veces justificado, pero abstracto y a grosso modo metiendo en la bolsa del progresismo sus virtudes y sus defectos, o peor, mejor aún, metiendo sus defectos e inclusive con sus virtudes, no hay tampoco del otro lado un reconocimiento de una necesidad de replantearse nuevas respuestas ante las nuevas situaciones que estamos viviendo. Claro, porque pensar el futuro es también incidir políticamente sobre el presente. Y Es sí, brindar esperanza política, que es uno de los motores de la acción, ¿no? exactamente, de lo contrario es muy difícil congregar multitudes, movilizar a grandes masas. Sigue siendo extraño, por lo menos para mí, que he hecho política desde los años, desde el cordobazo, digamos, este, la ausencia de una presencia representativa del movimiento obrero y de los intereses obreros, proletarios, digamos, del movimiento nacional, en esa mesa de discusión de qué hacer para el futuro, en esa mesa de discusión programática. El movimiento obrero no está presente en la discusión política que tiene internamente el peronismo y debería estarlo, es necesario que esté. Julio, volviendo a quienes nos gobiernan, por así llamarlo, te he escuchado lanzar una serie de descripciones muy duras con respecto a las características, ¿no? Porque a veces uno dice y se escucha por allí, bueno, la derecha sabe, la oligarquía tiene su política muy refinada. En realidad estamos ante un atajo de eh, lúmpenes, ¿no?
y junto con ellos, por supuesto, grandes corporaciones que se benefician con ese lumpenaje. Pero me gustaría conocer tu descripción, porque me resultó muy simpática el otro día cuando te escuchaba. Bueno, trataré de recordar qué dije, pero la idea que tengo en la cabeza es que efectivamente se trata de una pandilla de lúmpenes. ¿Qué quiere decir lúmpenes? De hombres y mujeres que no están insertos exactamente en el sistema social argentino, que no pertenecen por sí mismos ni a la clase media, ni a la clase trabajadora, ni a la gran burguesía argentina, nacional o transnacional, que sus características son de haber vivido en intersticios, digamos, hacer tortas y venderlas. Ujú. Eh, Sí, sí, o transacciones financieras ocultas. sí, pero eh, las transacciones financieras ocultas forman parte inclusive del sistema financiero global que ujú. hoy rige en la Sí, sí. Argentina. Estás pensando en Karina, estás Estoy pensando pensando en los en lúpenes, estoy Javier pensando Milei. en la diputada Lilia Lemoyne, Ujú. digamos, o en la otra chica que, bueno, ahora la dejaron sin partido, la echaron a patadas, Arrieta. a la Rieta, la rubiecita esta que está ahí como Poncio Pilatos en el credo, no sabe qué está haciendo. Pero esto, digo, todas las comparaciones entre realidades distintas no son afortunadas, pero me da la impresión de que ocurre una cosa muy parecida, sin que esto caracterice de ninguna manera al gobierno de Milei, a lo que ocurrió en Alemania con el grupo de lúmpenes que conformaban el partido nazi, Ujú. que fueron adscriptos por la gran burguesía alemana para realizar sus propias tareas e intereses. Y que cuando la burguesía alemana se vio hastiada y superada por las locuras de estos lúmpenes, intentó matarlo a Hitler en un atentado. Ujú. ¿No es cierto? Entonces da la impresión de que es un grupo de lúmpenes a los que la gran burguesía transnacional y financierizada de la Argentina ha adoptado como instrumentos para llevar adelante sus políticas de una manera descarnada, sin misericordia. Sí, 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 sí. Esa es la impresión que dan. Y por lo tanto, como con estas características sociales de lúmpenes, transgreden permanentemente todas las leyes, porque son vamos a ver, son Unos buscas, claro. buscas, delincuentes, Ujú. pequeños delincuentes, Ujú. Que se encontraron con una torta que se gigantesca encontraron con una y torta que dijeron desesperadamente no hay plata porque nos la queremos quedar. Claro. Es significativo. Además del enriquecimiento particular de las ratas que configuran el gobierno nacional, ¿qué empresas, qué sectores se están viendo beneficiados a tu entender, Julio, con la política que se lleva adelante? me da la impresión que los grandes beneficiarios de todo esto, en primer lugar es el capital financiero. Ujú. En primer lugar es el capital financiero. Es decir, eh, no solamente por el aumento de sus ganancias, sino por la ampliación de su esfera de influencia y de su hegemonía dentro del sistema económico argentino. Es Ujú. decir, hoy el capital financiero hegemoniza la política económica de las grandes empresas, del establishment argentino. Eh, por otro lado, las grandes empresas transnacionalizadas, las que tienen intereses en el tema energético, notoriamente se han beneficiado con esto y por ahora se hacen los que no se dan cuenta de lo que está pasando, se hacen entre nosotros los pelotudos, porque total, dale que va, nosotros seguimos ganando y seguimos dando buenos balances anuales. Claro. El resto del país, y te diría inclusive en cierta medida hasta el sector agroexportador, que produce para la agroexportación, se ha visto perjudicado a punto tal de que no liquida los dólares porque considera que el precio ese que le da por el dólar no corresponde a la realidad. Bueno, está bien, vos tenés dólares, podés seguir viviendo con los dólares, eso es Claro, cierto, no claro. pasas hambre porque tengas dólares en la caja fuerte. Pero quiero decir, no confían tampoco
en la política cambiaria del gobierno de Milei. Claro, ahí está el tema. Cuando uno ve todos los damnificados, dice cómo no se puede hilvanar una unidad política, aunque más no fuera precaria, para lograr desplazar a gente que está damnificando el país con tanta intensidad. Y una interrogante que vengo haciendo bastante seguido a los amigos que reflexionan al aire con nosotros, es cómo te imaginás el país si esto perdura. ¿Cómo te imaginás la nación argentina si dentro de 4 años esta gente sigue estando al frente del Estado? Bueno, para empezar, algo que ya se decía en la década del 60 con las políticas de entonces, sobran 25 millones de argentinos, por lo menos. Uh -huh. 25 millones de argentinos que irán a trabajar a donde puedan. A Estados Unidos, a España, a Australia, a donde puedan, al mundo, a cierta parte del mundo árabe, donde puedan, te irán a trabajar. Y si no, vivirán en la más absoluta miseria, como viven en la más absoluta miseria millones y millones de hindúes, para quienes no existen políticas sociales de ningún tipo. Ese es el panorama que da este desmantelamiento del Estado, este liberalismo que tiene en común con el trotskismo, que no se ha aplicado en ninguna parte del mundo. Si la única que intentó aplicar una política más o menos parecida a esta fue una inglesa. Liz Truss. ¿Cómo se llama? Liz Truss. Truss, que duró 45 días en el gobierno. La echaron a patadas los magnates ingleses, es decir, la City de Londres la echó a patadas. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, y la idea que tienen es de un país como es, sin demérito de ningún otro país, pero como es Ecuador o como es Perú, países que no tienen una tradición industrial como tiene la Argentina, con una industria que ya tiene 80, 90 años de existencia, de desarrollo, de consolidación, donde la mayoría de los productos que consumimos diariamente, desde la comida, ropa, etcétera, está producido en el país, con una clase trabajadora sindicalizada que pelea por salarios, con sus convenios colectivos, con una legislación obrera que ha sido en algún momento ejemplo en América Latina, desconocen todo esto y ven como futuro del país un país como Ecuador. ¿Qué tiene de característica Ecuador? No tiene moneda propia, no tiene banco central, se desentiende de ese problema, adopta el dólar y lo que Dios quiere. Y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Y seguramente lo merecerán. Exactamente. Y hay que destacar que un país como Ecuador tiene una gigantesca masa de ecuatorianos viviendo fuera del país y mandando sus 150, 200 o 300 dólares a la familia todos los meses. Claro. Y que más o menos logra soportar una especie de situación que no se desborde gracias a eso. O sea que creo que el otro elemento que configura la ausencia de claridad para visualizar la vida nacional es el desconocimiento de la vida exterior, del sendero multipolar, de las nuevas batallas que se están dando y de las organizaciones. Acá hay gente que cree que el norte sigue siendo el norte, que todo el mundo se disciplina a Estados Unidos y que hay que cerrar el pico y agachar la cabeza, cuando cerca de la mitad de la humanidad ha tomado otro camino. Sí, no, se sigue teniendo una visión, es así, también atrasa por lo menos 40 años, es decir, que tiene su momento fulgurante, su cenit en la caída de la Unión Soviética. Pero eso ocurrió, muchachos, hace 35 años.
35 años ocurrió. El mundo ha cambiado totalmente desde ese momento hasta ahora, como muy bien vos lo describís semanalmente en tus notas de fuentes seguras. Ha cambiado totalmente y acá se sigue teniendo la idea de que como ejemplo de un país donde se vive bien, 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 es Estados Unidos. Las pelotas se vive bien en Estados Unidos. Yo no me voy a cansar de decir, lo escribí y quienes me leen por ahí lo han comentado. Yo ayer fui objeto de una intervención semiquirúrgica, un catéter cardíaco, con internación de 24 horas, quirófano, anestesia, médico, anestesista, asistente, instrumentista, enfermera, que me trajeron la comida, que me trajeron el desayuno, que me cuidaban a la noche, todo eso que en Estados Unidos me hubiera costado seguramente $350.000. Claro. No me costó nada. Lo pago todos los meses con el descuento que me hacen de la obra social. No me costó nada. En Estados Unidos hubiera tenido que hipotecar mi casa y la de mis hijas. Estate seguro. Para poder juntar unos mangos y pagar esa deuda. Bueno, ese país lo tenemos nosotros. No se vive acá peor que en los Estados Unidos. De ninguna manera se vive peor que en los Estados Unidos. Es cierto, tenemos un sector de la población muy importante, demasiado grande, que ha sido hundida en la pobreza y en la miseria, pero que sabe esa población que cuando gobernamos nosotros, aún con las dificultades y encontrándole el agujero al poncho, logramos generar situaciones de justicia social y de cierto equilibrio e igualdad, cosa que la igualdad, que es para nosotros un valor esencial, la igualdad. La marcha dice el amor y la igualdad. Es la única marcha política del mundo que tiene como valor el amor y la igualdad. La igualdad para nosotros es un valor. Para esta gente, para el liberalismo en la Argentina, la desigualdad más cruda ha sido la característica permanente de su política, desde los tiempos de Esteban Echeverría. Julio, un placer como siempre. Te mando un fuerte abrazo desde la gráfica. Hasta luego, muchachos. Hasta la próxima.